Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Contratos de Construcción, Negociaciones Post-COVID-19 desde la perspectiva de la entidad y del contratista. Mientras damos inicio al webinar y esperamos que se conecten más personas, voy a contarles que Mayo Educación Ejecutiva es una empresa dedicada a la difusión del conocimiento que viene promoviendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada, tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Por otra parte, les recordamos que el jueves 28 de mayo será el inicio del seminario online Normativa y herramientas contractuales de aplicación en emergencia COVID-19, con la participación del abogado y árbitro Hugo Sologuren, del ingeniero Edwards Cotrina Chávez y del ingeniero Carlos López Avilés. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Contratos de Construcción, Negociaciones Post-COVID-19 desde la perspectiva de la entidad y del contratista. Estará a cargo de la abogada MBA, Fabiola Paulet, y el ingeniero civil PMP MBA, Alexis Rodríguez Cabanillas. No olviden mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y de dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, pasamos a presentar a la abogada MBA Fabiola Paulet Monteagudo, consultora y árbitro en Derecho de la Construcción. Es abogada MBA por la Universidad de San, con mención en Finanzas y Derecho Corporativo, especialista en Contratación Pública, Derecho Administrativo y Arbitraje, por la Universidad de San. Asimismo, es especialista en Derecho de la Construcción y Arbitraje Internacional por la Universidad Pacífico, profesional de alta competencia en cargos de la alta dirección del sector público y privado, por más de 20 años. Además, ha participado en más de 200 arbitrajes, incluyendo casos administrados por la Cámara de Comercio de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y otros. Cuenta con una especialidad en Legal Tech de SADE y también una especialidad en contratos BID. Es creadora del récord arbitral OSCE, herramienta de transparencia que obtuvo un premio de la OEA, medalla de árbitro de Derecho del CAL. Nos acompaña también el ingeniero civil PMP MBA Alexis Rodríguez Cabanillas, perito CIP, perito REPJ, perito SBS. Ingeniero civil, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, cuenta con un MBA en Centrum PUC, así como también un máster en liderazgo en EADA, Barcelona. Del mismo modo, cuenta con certificación internacional PMP, con más de 20 años de experiencia laboral en formulación, gerencia, supervisión, ejecución y liquidación de proyectos públicos y privados en Perú y Colombia, desempeñándose en diversas áreas como construcción de edificaciones, saneamiento, obras viales, túneles, presas de relave, plantas industriales y manejo de contratos, con maestría en gerencia de proyectos y diplomados en proyectos de inversión, defensa civil en edificaciones, gestión vial, recursos humanos, dirección de proyectos PMBOK, Derecho de la Construcción, contrataciones con el Estado y arbitraje, especialización en tasaciones y expropiaciones. Actualmente es gerente general en Rodríguez Consulting. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Agradezco a Mayo y a todos ustedes y a quienes estén conectados en este momento con nosotros. El día de hoy hemos preparado este tema, contratos de construcción, negociación de spot. Y nosotros estábamos respecto a este punto reflexionando. Nuestro mundo puede ser mejor, Perú puede ser mejor, pero todo pasa por un cambio de mentalidad. O seguimos negociando de forma adversarial, o nos damos la oportunidad de negociar bajo un enfoque colaborativo. ¿Cuál es nuestro escenario? El día 15 de marzo del 2020 fue un día malo para Perú. Fue un día en que se oficializó la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-2019, el día que se paralizaron las obras, el día que se rompió la cadena de pago, el día que se marcó un hito de inicio de una crisis económica. En el sector construcción registra una contracción del 46
10.28% respecto a marzo del 2019. La recaudación de impuestos no tiene datos diferentes, 17.9%. Este es nuestro escenario. ¿Qué oportunidades tenemos para cambiar esto con relación a los contratos de obra vinculados a la ley de contrataciones? La oportunidad la tenemos en el decreto legislativo 1486 y su directiva. Este dispositivo legal regula la paralización de todas aquellas obras con motivo del estado de emergencia y ordena bastante bien esta situación. La solicitud de ampliación de plazo excepcional no solo es irrelevante si existe o no una anotación en el cuaderno de obra, lo cual es bastante bueno, dadas las circunstancias de crisis económica y sanitaria, sino además que te marca un hito del inicio de la causal y el fin de la causal. Adicionalmente, te señala lo siguiente: la ampliación de plazo excepcional comprende 3 impactos. El impacto del plazo propio del estado de emergencia, el impacto del plazo con relación a la removilización de recursos humanos o equipos, y naturalmente el impacto vinculado a la ejecución del nuevo cronograma de obra post-COVID. Fíjense ustedes lo que tienen a la vista. Tienen un ejemplo. Asumamos que es un contrato de 210 días y han transcurrido 120 días hasta el día 15 de marzo. Te van a reconocer el impacto de emergencia, 70 días, el impacto de removilización, sea de recursos humanos o equipos, he considerado 15 días, y naturalmente el nuevo impacto, es decir, el nuevo plazo para la ejecución de obra con nuevos rendimientos, aislamiento social obligatorio de 1.5, 50% de aforo, y todas las especificaciones que se requieren. Esta solicitud de ampliación de plazo pasa por 3 filtros. Primero, te lo pueden aprobar con un silencio positivo, es decir, presenta el contratista su solicitud, la entidad no se pronuncia, y entonces se tiene por aprobado la solicitud del contratista en sus términos. Lo segundo es que simplemente presentas la solicitud y la entidad está conforme. Pero creo que este tercer punto, que es el que vamos a tocar, es de medular interés para ustedes. Que el contratista considera una ampliación de plazo para efecto de los ejemplos de 180 días y la entidad considera 120. Lo que va a ocurrir es que se va a aplicar la decisión de la entidad en sus términos y el contratista se dejará a salvo que active el mecanismo de solución de controversias. Y es justamente aquí, en este punto, donde está centrado alguna de nuestras propuestas, porque consideramos que podemos hacer un ajuste, una mejora, y lo vamos a sustentar en un segundo momento. ¿Qué otra cosa importante tenemos con relación a las novedades de esta directiva y que están vinculadas con las propuestas que hoy les vamos a presentar? Quería señalarles que otro de los puntos relevantes que tenemos es que tradicionalmente nosotros conocemos el procedimiento de prestaciones adicionales más el 15% de la obra o hasta el 15% del monto del contrato original de la obra. Pues bueno, este dispositivo legal te señala lo siguiente: una vez aprobado la ampliación de plazo excepcional, repito, una vez aprobado la ampliación de plazo excepcional, el contratista podrá solicitar dentro de los 30 días el reconocimiento de costos y gastos generales vinculados propiamente a la ejecución de la obra con motivo de los nuevos rendimientos y los costos adicionales y todo eso. Y considero que este procedimiento es un procedimiento simple, es un procedimiento, digamos, si queremos darle una denominación de rápido trámite, que se ajuste a las circunstancias en que vivimos la ejecución de las obras actualmente. Esto es una novedad importante. Ahora, adicionalmente a todo eso, quisiera compartirles, porque con relación a la directiva tenemos muchísimas novedades, pero quisiera compartirles algunas propuestas vinculadas justamente a los 2 temas que hemos tratado, sin perjuicio
de tocar cualquier otro tema al momento de la sesión de preguntas. ¿Qué otras cosas podemos negociar? ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos un plazo fijo, ajustable a menor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de que el contratista propone una ejecución de 180 días en la obra y la entidad solo aprueba 120? Lo que va a ocurrir son dos cosas. El contratista va a tener que evaluar si en efecto se va o no a una controversia. La pregunta es, ¿necesario llegar a ese punto? ¿Es correcto llegar a ese punto? Lo que va a ocurrir es que si el contratista realmente cree que el plazo es de 180 días y no de 120, lo que va a ocurrir es que va a pensar claramente que, primero, le van a aplicar penalidades, porque no va a cumplir con el plazo. Segundo, le ejecutan carta fianza. Tercero, es probable que esté con una sanción ante el Tribunal de Contrataciones. Cuarto, tiene que asumir los costos de transacción de un probable arbitraje. Toda esta situación considero que puede modificarse y que puede superarse largamente con esta propuesta. ¿Cuál es la propuesta? El plazo menor propone que si el propone 180 días, la entidad, repito, la entidad acepte ese plazo, con cargo a ajustarlo a menor. Nosotros sabemos que los ojos de la entidad es el supervisor, y será el supervisor en cancha, en obra, que determinará si efectivamente esa cuadrilla de obreros trabajó con los rendimientos esperados o no. Pero la ventaja que tenemos es que evitamos aplicación de penalidades y sobre todo, creo que a todos nos interesa, es que no se abandonen las obras, porque cuando se abandonan las obras, en verdad los que perdemos somos nosotros, es el ciudadano. Y en unas circunstancias como la que estamos ahora, procurando tener una negociación con el Fondo Colaborativo, debemos tener una nueva mirada. Y ustedes se preguntarán, pero de pronto no va a haber una predisposición de las directivas y las normativas con relación a esta propuesta. Y les voy a decir que no, porque ustedes habrán revisado en la directiva que sí, con un criterio similar, que sí permite la revisión de los costos con relación a la implementación del plan de salud COVID-19 o de seguridad que corresponda. Entonces, sí hay un criterio de ajuste. La segunda propuesta, que también está vinculada a la penalidad por mora, es la siguiente. Sabemos que el estado de emergencia, aun cuando se levante, es una espada de Damocles para todos, que puede haber COVID positivo. Y en el caso de que exista un COVID positivo, lo que va a ocurrir es que se va a suspender la obra, va a proceder todas las medidas de salubridad respecto al área correspondiente, total o parcial, ya se verá en su momento, y esa suspensión de plazo en verdad va en contra del plazo final. Creo yo que aquí las partes pueden pactar una suspensión automática. Las partes determinarán si es con gastos generales o sin gastos generales, pero lo importante es bajar la tensión en esta negociación tan complicada como es el reinicio de las obras en el Perú. ¿Qué otra propuesta tenemos? El reemplazo de personal. Imagínense ustedes que uno de los miembros del personal clave es COVID-19 positivo. Aquí va a haber una gran discusión. Independientemente de la aplicación de la penalidad o no, va a haber una gran discusión. Asumamos que estamos en un escenario que tenemos un contratista que es absolutamente diligente, que no tiene ninguna anotación en el cuaderno de obra de ningún incumplimiento con relación a los protocolos de seguridad y salubridad. Pero aún así hay un COVID positivo. La pregunta es, ¿quién asume el riesgo? La posición de la entidad seguramente va a ser, la tiene que asumir el contratista. Y el contratista va a argumentar que ha sido diligente. Nuevamente, ¿es necesario llegar a este punto o podemos buscar una solución intermedia? Y la propuesta aquí no solamente es que se le permita el reemplazo de personal al momento de la solicitud de ampliación de plazo, excepcional, sino inclusive en el momento de ocurridos los hechos.
porque en el momento de ocurrir los hechos, realmente vas a ver qué persona está disponible o no disponible. Recordemos que tenemos una economía fracturada del 50% y hay una inestabilidad total en la cadena logística. Con mayor razón puede haber una escasez de recursos humanos competentes del personal clave. Y para terminar esta parte, son dos propuestas muy acotadas. Considero que, teniendo en cuenta que tenemos un interés legítimo de un aislamiento social obligatorio, que todos estamos procurando cumplir esto para salir y lograr que la meseta dé buenos resultados con relación al control de esto, proponemos una recepción anticipada de la obra y una conciliación anticipada de liquidación del contrato. Lo primero, ¿cuál es la ventaja de estas propuestas? El aislamiento social obligatorio lo que busca es que haya una menor interacción de las personas y que si la hay, que haga un distanciamiento social. Pues bien, una recepción anticipada de la obra te va a permitir conocer, no el día de la recepción de la obra, que de pronto no solamente tienes 10 observaciones y de pronto tienes 1000, sino lo conoces con la suficiente anticipación para poder manejar esos riesgos internamente. Con relación a la conciliación anticipada de la liquidación de contrato, es interesante esta propuesta porque recuerden que la directiva, hoy, esta directiva tiene una novedad interesante. Tiene la novedad del pronto pago de la valorización. Es decir, tiene una política de buen pagador. Es una práctica que se hace en contratación con el Estado en otros países y que me parece sumamente importante que se aplique en Perú y en estas circunstancias. Ese mismo concepto del pago oportuno de la valorización debería llevarse al pago oportuno de la liquidación de obra. No es lo mismo que te paguen una liquidación de contrato de acá a 6 meses que de acá a 1 mes. Pero para que eso ocurre, necesitan ambas partes negociar, tener un enfoque colaborativo y permitirse que por lo menos la parte conciliada sea hecha con fecha anterior o por lo menos en el último día de ejecución de la obra. Pues bien, estas son las propuestas de miras a esta directiva y le voy a dar pase al ingeniero Alexis Rodríguez, quien también tiene propuestas respecto a otros aspectos de la directiva. Alexis, te dejo a ti con la palabra. Adelante. Muy buenas noches, Fabiola. Muy buenas noches, estimados amigos, colegas. Gracias a Mayo Educación Ejecutiva, tenemos la oportunidad de poder comentar estos aspectos asociados a la normativa y a las inquietudes que nos atrae a todos en relación a la reactivación de la construcción. ¿Cuáles son los sectores que más aportan al PBI? Pues sin lugar a dudas, encontramos a construcción y minería. Construcción y minería. Pero minería está enfrentando un proceso de no compra. Los países están comprando. Pues la respuesta cae por su propio peso. ¿Qué nos queda? Construcción. Es más, construcción distribuye mejor el recurso económico en todo el país. Por lo tanto, ¿por qué no reactivarlo? ¿Pero bajo qué esquema? ¿Qué planteamos? La reactivación responsable del sector construcción. Responsable. Responsabilidad. Tiene varias aristas. Ok, ¿cómo las descubrimos? Miremos el presupuesto de obras. Como todos sabemos, está compuesto por costo directo, gastos generales, utilidad, IGB, total de presupuesto, donde todos hemos sabido en alguna oportunidad que los relacionamos, ¿no? Y que tenemos un porcentaje de gastos generales que entre comillas no se puede romper, un porcentaje de utilidades que entre comillas no se puede romper, y nos enfrentamos a una situación que rompe este esquema. Pero además de ello, el Project Management recomienda siempre aterrizar las condiciones del entorno para las condiciones de cada obra. No es igual hablar de una obra de Piura y una obra en Puno, o en la selva, o en Lima. Entonces hay que tener en cuenta el ámbito, ¿no? El entorno, para poder aterrizar las propuestas de impactos. ¿Y cuáles son? Tenemos que identificar los impactos. Nosotros aplaudimos la iniciativa del Decreto Legislativo 1486,
la directiva 005 que salió el día de ayer, donde en blanco y negro se reconocen impactos en costo directo y en gastos generales. Aplaudimos la iniciativa. Nos parece completamente coherente, porque eso es lo que pasa en la realidad. El Project Manager nos dice, cuando tenemos un impacto en el alcance, inevitablemente vamos a tener impactos en tiempo. Y ambos nos van a llevar a un impacto en costos. ¿Y cuáles son? Miremos los costos directos. Díganme los que hemos estado en obra, si no es cierto que al tener impactado nuestros rendimientos de obra, van a haber un pequeño impacto, un crecimiento en los costos directos. Eso resulta obvio. Haciendo unas corridas, aproximadamente los incrementos en costos directos asociados a la merma de rendimiento podrían estar en el orden de 5, 10, 11, 12, hasta 14%. Pero depende de cada análisis, de cada situación. No es igual hablar de un análisis de costos en carreteras, que en edificación, que en obras de pavimentación, veredas, etc. ¿Sí? No queremos parametrar, pero más o menos estamos en ese orden. Detectamos costos asociados al cierre temporal de las obras. ¿Sí? Cerrarlas temporalmente, ¿bajo qué condiciones? ¿No nos lleva un costo? Los costos de reapertura, los costos que están asociados a las exigencias de salubridad, el espaciamiento, las condiciones de sanidad. Identificamos también el tema de la curva de aprendizaje. Cuando nosotros estamos ya identificados con una tarea, llegamos a un nivel de permanencia en el que nos desenvolvemos con un franco rendimiento. Pero cuando no hemos alcanzado ese franco rendimiento, encontramos unos costos que tenemos que asumir. Eso va a promediarse para efectos de poder sincerar el rendimiento. Además, identificamos el costo de los equipos mecánicos, porque un equipo mecánico está diseñado para moverse, para trabajar. Si 2 meses, 3 meses un equipo está detenido, si 2 meses, 3 meses un equipo está detenido, obviamente voy a tener que invertir en costos de conservación, tengo que ponerlo a punto, tengo que hacerlo arrancar. Entonces también hay unos costos ahí que no son necesariamente poquitos. Los costos de fletes, los tiempos de entrega serán mayores, etc. Cada residente de obra, cada representante legal tendrá que identificar y sincerar su postura frente a la realidad que le toca. También tenemos la posibilidad del reconocimiento de gastos generales. Muy bien, ¿qué encontramos en gastos generales? Mayores gastos generales variables, obviamente, porque está en función del tiempo. Si tenemos menores rendimientos, ¿el saldo de obra demorará más? Obviamente sí. 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más, de acuerdo al cálculo. Se calcula, no se estima, se calcula. Además tenemos los mayores costos asociados a la mayor permanencia del staff. Suministros de luz, agua, otros servicios. Una pequeña acotación. Durante el tiempo de paralización, ¿las concesionarias nos van a perdonar esos costos? Yo no creo. El tema de renegociación con el staff. Durante el tiempo de paralización, algunas personas profesionales, el personal clave, van a aceptar que no se les pague. Pues habría que respetar un poco, ¿no?, a esas personas que han puesto su empeño y sus documentos para que una obra se gane. El incremento de costos de EPPs. Tengamos en cuenta que a estas alturas casi todas las obras tienen identificado un costo para EPPs. No pasaba lo mismo hace 15 años. Pero hay que tener en cuenta que se va a reconocer el incremento. El incremento no es lo mismo EPPs pre-COVID a EPPs post-COVID. ¿De acuerdo? Eso está íntimamente relacionado con la configuración que va a tener la cuadrilla en campo. Están también identificándose los costos de renegociación Estado-privado. En este proceso de renegociar, habrá que invertir un tiempo, habrá que invertir profesionales para hacer cálculos, para identificar costos, para hacer presupuestos, para hacer la reprogramación de la obra. Pues sí, estimados amigos, eso es un costo también. Frente a ello, proponemos un patrón conductual. Un patrón conductual que nace de nosotros, de cada uno de los actores en este país. Y ese patrón conductual debe ser disruptivo, romper lo tradicional,
Si tradicionalmente hacía las cosas de esta forma, puedo pensar en una forma innovadora para hacerlo de una manera más eficiente, gastar menos insumos, o sea, menos personal de repente, o de repente más rápido, o de repente no afectar tanto mi rendimiento. Pues va a tocar ser proactivos y buscar una solución para no impactarnos más en el tema del costo. Además, identificamos el patrón conductual colaborativo. Y ahí algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a que un trámite de un adicional o una ampliación de plazo demore la vida? 1 mes, 2 meses, 3 meses, luego vienen los reclamos, vienen las controversias. Esto no debe repetirse en el país. Eso no debe repetirse, y lo digo con el corazón de construcción, ¿sí? Las entidades tienen al personal idóneo para poder responder frente a un tema técnico y no tomarse más plazo de corresponde, que bien la norma ya está acotando. Ello nos lleva a pensar en un sinceramiento de posiciones. Estado, tú has dado un primer paso en sincerar posiciones, en reconocer que hay impactos en costo directo y gastos generales. Hay algunas cosas que quizás no quedan muy claras en la aplicación de la directiva, sin embargo estamos para dialogar. Eso nos lleva a pensar en la responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial, que yo más bien diría en este momento sensibilidad social empresarial, vale decir, hay muchos hermanos que no están comiendo en este momento, muchos hermanos que la están pasando muy mal. Este es un mecanismo para reiniciar y de una manera rápida, dadas las condiciones y dada la aprobación de los planes de seguridad. Por favor, no demoremos más de lo necesario y vayamos identificando nuestros costos para que, dado el momento, se presenten los respectivos documentos que indica la norma. Muy bien, llegamos entonces a proponer una reactivación eficaz y responsable, ¿sí? Y responsable, dentro de un ambiente ganar-ganar. ¿Debe ganar el Estado? Claro, porque se van a reactivar las empresas. Gana el país, ganan las personas. ¿Debe ganar la empresa? También, pero de una manera responsable. Si tengo un sinceramiento de costos, pues me revisto de ética, la cual nunca debió faltar, y debemos tenerla como insignia, no solamente por el COVID, sino de aquí hasta la gestión del país que nos lleve, ¿ok? Empresas privadas, un sinceramiento en el costo directo y gastos generales honrando la utilidad contractual. En realidad, el componente de utilidad ya está pactado, eso no se va a impactar, no se señala nada en la norma, estamos deduciendo que eso se mantiene igual, obviamente. Estamos proponiendo acortar plazos. Si tengo 15 días para presentar esta ampliación excepcional, ¿por qué me voy a tomar los 15 días? Si desde ya podemos trabajar el cronograma. ¿Qué nos están pidiendo? Oye, ¿cuánto te impacta? ¿No? Demuéstrame tu impacto con la ruta crítica. Me están pidiendo el cronograma GAN, me están pidiendo el PER-CPM, bueno, dice CPM, la directiva 05, se entiende el diagrama de red, me están pidiendo el cronograma valorizado, que avance de obra, el cronograma de materiales, nos están pidiendo el plan de seguridad, que para las empresas privadas es algo ya por default. Pues qué bueno porque dentro del ámbito público debe haber una exigencia mayor en materia de seguridad. A veces no lo hemos tomado con mucha responsabilidad, pero es hora de sincerarnos. Sí faltó un poquito. Y este es un momento para sincerar esa posición de seguridad. Y como séptimo punto, están pidiendo el plan para el reemplazo de personal clave. Bueno, a todo esto se deben dar soluciones disruptivas y optimización de procesos, y en ello el BDC. La norma habla del BIM, y ahí queremos hacer una aclaración. El BIM no lo resuelve todo. El BIM es el modelamiento de la edificación, de la estructura que se va a construir. El BIM no nos lleva a la solución. El BIM se complementa, ¿sí?, con el PPM, el cual nos brinda métricas de producción que nos lleva a medir. Recordemos, por favor, lo que no se mide, no se mejora, no se controla, no se gestiona. Y eso es el PPM. Además,
se complementa con el ICE, que son sesiones donde de manera colaborativa los stakeholders se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo de una. ¿A quién no le ha pasado que ponerse de acuerdo con el supervisor demora una eternidad? Y eso, se ponen de acuerdo con el supervisor y luego el coordinador de obra no está de acuerdo. Y eso, y luego el gerente de infraestructura le hace cambiar de opinión al coordinador de obra y le manda una carta contraria a lo que le dijeron el día de ayer. No, señor, concesiones ICE, eso se rompe, porque hay un esquema de compromiso responsable donde o nos colaboramos o nos colaboramos. Y esas tres aristas, BIM, ICE y PPM, nos da el BDC. El BDC, haciendo la acotación de que la norma dice BIM, pues deberíamos tender en un corto plazo a la implementación del BDC. A esto debíamos agregar el tema de la conciencia eficaz, safety topics. ¿A qué nos referimos? Nuestro trabajador en obra no debe mantener una conducta responsable durante 8 horas y media. Esa conducta responsable, a la luz del COVID, debe darse en casa, debe darse saliendo del trabajo. ¿Qué pasa si durante 8 horas y media tenemos a nuestros increíbles amigos de seguridad propendiendo a que no pase nada y que luego de ello salen, se juegan un fulbito, se van en patota y alguien de ellos contrae el virus? Habremos malogrado esta valiosa iniciativa. Y esta valiosa iniciativa, tenemos una oportunidad para hacer bien las cosas. Entonces, si a los líderes de los proyectos, a los líderes de las empresas, no nos queda completamente claro que las obras no son movidas por las máquinas, las obras son movidas por seres humanos, y el ser humano se gobierna por las directivas que entiende, que percibe. Entonces, ¿por qué no capacitar? ¿Por qué no sensibilizar? ¿Por qué no persuadir a nuestro talento humano? En ese sentido, proponemos una evaluación y selección previa de las personas que van a arrancar. Todas las personas que van a arrancar en obra, dentro de una selección, tendrán que capacitárseles virtualmente, hacerles firmar compromiso. Cada líder conoce a su gente. Si nosotros marcamos las pautas con los primeros grupos responsables, vamos a poner un hito fuerte para que este arbolito siga creciendo. Si no, moriremos en el intento, y eso no deseamos. Eso no deseamos. Pues bien, finalmente, vamos a romper este esquema. Es el esquema tradicional. Dentro de un esquema tradicional, muchos de los stakeholders en construcción estábamos acostumbrados a mirar que exista un gasto general, una utilidad, un subtotal, ¿no? Y un total de presupuesto, de tal manera que nosotros tengamos un incremento en el costo directo que ahorita, por ejemplo, por decir un número, podríamos tener un impacto de 14%. En un esquema tradicional, con un incremento de 14%, tendríamos que todos los vectores del presupuesto tienen un impacto del 14%. Es así como lo estamos manejando. Ojo, la norma está diciendo, estímame, calcúlame, identifícame tus costos directos. Yo puedo tener un esquema de costo directo sincerado y digo, ya no es 100, es 114. ¿Sí? Identifícame los gastos generales. No necesariamente van a ser 15% de los 114. No, pues calculamos los mayores gastos generales por los efectos que acabamos de mencionar. Sinceramos el costo, a lo mejor no es 17.10, es 17.50 o menos o más, pero con una forma responsable y proactiva, pongamos el costo sincerado, a la luz de lo que nos dice la norma. La utilidad intangible, nadie la ha tocado, ¿sí? Nadie la ha tocado. Recomendación nuestra, pues plantear la utilidad que ya estaba pactada, para no lucrar con la pandemia. En ese sentido, un adicional, aproximadamente un incremento de costo, que podría darse con un esquema tradicional de 14%, bien podría estar resultando en un 13%. Y haciendo varias iteraciones con un esquema disruptivo, podríamos tener un aprovechamiento de costos mucho más óptimo y permitir que el estamento presupuestal permita pagar todos los incrementos de costos. Si no, volaremos y nos vamos a enfrentar al terrible 15% al cual ya sabemos qué pasa.
Entonces, este es el esquema de lo que va a ocurrir, y el mensaje final: ser disruptivos, colaborativos, para propender a que esta reactivación sea un éxito, estimados señores. Fabiola, por favor, tus comentarios. Fabiola. Aquí estoy, gracias. Bueno, sí, Alexis, en verdad me paré un poquito porque hay preguntas que están ingresando y me está pasando la organización por WhatsApp y también por acá, así que voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas vinculadas a tu tema, si me permites. ¿Sí? Adelante, adelante. Sí. Por ejemplo, te señalan lo siguiente. Estaba eligiendo tus preguntas y ahora no las encuentro. Tiene que ver con mucho. Ok, acá está. Acá. Solución. Adecuar la forma de trabajo de los contratistas a un modelo similar a la forma de jornada laboral en campamentos mineros o de explotación de hidrocarburos, grupos de trabajo, entre paréntesis 1, 2, 3, rotativos, internados por 15 días para evitar contagios. Considera este participante, Brian, que es una solución que podría ayudar a la ejecución continua de la obra sin mayores sorpresas, sin mayores reparos. ¿Cuán viable es esto? ¿Cuán viable es tener un pseudo campamento? ¿Cómo va tu experiencia con este tema? ¿Es una solución bastante real? ¿Se podría aplicar? Fíjense que durante los años 2007, 2008, acá en el Perú, empezó un poco a regularse el tema de la permanencia en obra. Antes de eso no había periodos de esa naturaleza. Tranquilamente en obra hemos estado 60 días, 65, 70 días. Últimamente ya eso se reguló, la ley de seguridad en el trabajo lo reguló. En ese sentido, hemos tenido obras que tienen 14x7, regímenes de 21x7, ¿sí? Porque es importante la salud mental y comportamiento del ser humano. Pero no vería ningún problema en que las cuadrillas se queden 30 días por 7, 35x7. Esa práctica ya la hemos hecho y no hemos tenido ningún problema en el Perú. ¿Ok? Ok. Hay otra pregunta también, Brian, propone otra solución. Y fíjate lo que señala. Es muy probable, por no decir un hecho, que no se apruebe el 100% de cada requerimiento, porque todas las empresas quieren hacer lo mismo, casi en un mismo momento. Si no aprueban todo el requerimiento, asumir un incremento adicional aproximadamente de 20%, sustentado como adicionales, que permita tener un colchón para cubrir el requerimiento original de la obra. ¿Te quedó clara la pregunta? No. ¿O tiene su solución? No, a ver, por favor, dale un poquito de... Sí. Bueno, yo te voy a aprovechar también porque acá hay otras preguntas que me han llegado. Fíjate, los precios sanitarios son pequeñas sumas alzadas. Es adecuado que se pacte una revisión de los mismos y que ellos sean revisados si se publica una nueva normativa. Sin embargo, permitir revisarlos en caso de cambio de rendimiento estimado versus el real, o los precios estimados versus los reales, ¿desnaturalizaría la lógica de los precios unitarios? Ok. Lo que propende la directiva es a sincerar los costos. Hemos hecho varias corridas, ¿ya? Al comienzo, la verdad que nos comíamos las uñas pensando que los impactos iban a tener una magnitud del 30, 40%, pero sincerando los costos de manera creativa con las cuadrillas, teniendo claro
cuáles son las fuentes de admisión de virus, teniendo claro que con esquemas creativos podemos optimizar las fases de producción, pues los impactos no son tales. No son tales. Podríamos tranquilamente estar calculando impactos entre 10 y 15% y propender a que no pase del 15%. Si tuviera que pasar del 15%, pues ya la vemos un poco más complicada para efectos de negociación, pero como bien sabemos los contratistas, los que hemos estado alguna vez en campo, cedemos porque pelear pues un 16, un 18, un 20, como tranquilamente de manera creativa puedes llegar a 14.9, con todo respeto, en obra preferimos un 14.9. Fíjate, hay otra consulta. Se indica que en el caso que hay una discrepancia sobre la propuesta del nuevo plazo de la obra o de los nuevos precios unitarios o gastos generales, se aplicará lo que disponga la entidad hasta que sea definido por un tribunal arbitral. Punto. Podría surgir un problema cuando la diferencia entre la posición de las partes sea muy grande. Precisa. En el caso de que los precios unitarios y gastos generales, si la diferencia es grande, el contratista debería asumir un costo financiero importante. ¿Está obligado a financiar la obra? Ok. No hay obligatoriedad. Justamente la idea es que dentro de un entorno colaborativo converja, fluya el costo. A ver, si voy a tener una carga financiera y la voy a dejar para adelante, ¿qué probabilidades de éxito tengo yo que como producto de una controversia yo pueda recuperar ese dinero en exceso? En financiera tenemos una máxima que dice que plata hoy vale más que plata mañana. Por eso insistimos en nuestra preocupación de que se converja en números ahora y no después. Hay formas de poder converger en precios. El BDC es una buena alternativa, ¿sí? Ser creativos en procesos productivos es una buena alternativa, ¿sí? No está tan complicada la cosa. Estamos pensando que los ratios nos van a llevar más allá del 15% y la verdad que hemos hecho varias corridas y se puede manejar el porcentaje sin tener que exceder ese parámetro. Muy bien. Bueno, luego hay preguntas con relación a la necesaria participación de la Contraloría en un nuevo enfoque, justamente el enfoque que nosotros estamos proponiendo y sosteniendo. Respecto a esto, sí considero interesante la participación de este asistente porque en realidad el enfoque colaborativo no es solamente un enfoque aislado, es la sinergia de todos los actores, es la participación de todos. Y naturalmente en contratos de obra pública, pues ¿por qué no? Tendría que participar la Contraloría desde el primer momento. O sea, esta es la idea, trabajar bajo la cultura del miedo, seguir trabajando bajo la cultura de reglas estrictamente formales, pues ya tenemos claro cuál es la evolución, hasta dónde hemos llegado. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo diferente? Y considero que sí, por supuesto que sí. Has tocado un punto neurálgico. Muchos supervisores de obra, ¿sí? No levantarán la mano ahorita, pero lo van a sentir. Supervisores, coordinadores, gerentes de infraestructura, incluso representantes legales, ¿sí? Le tiemblan al juicio, a lo que va a pasar después, a los hallazgos, a que tú estés jugando fulbito y que de repente te llaman porque, uy, te llegó una cartita bien simpática, ¿sí? De Contraloría de República, o de repente otro tipo de situación similar. Entonces, ¿por qué no propender a una colaboración que involucre a los verdaderos stakeholders de esta película? Si va a cerrarse un costo directo y es necesario la presencia de la Contraloría o alguien de control interno, pues en buena hora, adelante. Transparentemos los procesos, ¿sí? Es lo que más necesitamos para que alcance el recurso para todos los peruanos, por Dios santo. ¿Ok? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Claro, y somos proactivos, open-minded, ¿no? Mente abierta, sí se puede hacer. Estoy de acuerdo contigo, Fabiola. Bien. Fíjate, hay una consulta de Fiorella, dice, ¿cuál es su opinión respecto a la aprobación, ¿no?, del plan de vigilancia? ¿Este trámite entra en el periodo de removilización o ustedes consideran que es un plazo ajeno a la ampliación de plazo excepcional?
En mi opinión, no sé si estaremos de acuerdo, sí considero que ingresa en el periodo de la removilización, porque además la directiva se ha cuidado de la redacción, ha tenido una redacción bastante flexible, porque adicionalmente dice el 7.5.1, que también se refiere a cualquier otro mecanismo que sea pertinente y que corresponda con la industria de la construcción. Entonces, es en ese espacio que naturalmente, si esto es algo que se tiene que presentar, y es una obligación, como lo es, pues no habría mayor reparo. No sé si en ese punto tienes algo más que comentar, Alexis. Mira, estoy de acuerdo contigo, y es más, ponderemos lo necesario. Ponderemos lo necesario, no nos demos el lujo de consumir el tiempo que no tenemos, como dijo el gran Nikita Khrushchev alguna vez, ¿sí? Como mencionaba hace un rato, nos dan 15 días para presentar una solicitud de ampliación de plazo que está cantadita. Nunca estuvo más cantadita en la historia del país. Y en el mundo, tampoco. ¿Por qué me tomo 15 días? O sea, si puedo ser diligente y acortar los plazos yo mismo en favor de mi propia gestión, pues adelante. Estoy de acuerdo contigo, Fabiola. Claro. Fíjate, Danilo nos deja esta pregunta. Al ser la incertidumbre alta en cuanto a los costos a incurrir post-COVID, ¿qué opinión tendrías que se maneje por un modelo de administración del contrato específicamente para el cumplimiento del plan COVID y las afectaciones de productividad? Ok, lo que pasa es que la norma sí da la posibilidad de recálculo. La norma, la directiva 005, la que salió el día de ayer, sí da esa posibilidad. Dice, ok, vamos a relanzar ahorita la ampliación de plazo, vas a presentar tus mayores costos, pero si luego ocurrieran algunos impactos, de repente nuevas normas, nuevas exigencias, o si se observan algunos vectores que no se están controlando, por favor, siéntate de nuevo, recalcula, nos pondremos de acuerdo, ¿sí? Y tendremos en cuenta ese costo, ¿no? Claro, hay un tema de gestión que hay que saber manejar, porque hay que estar atento a los parámetros de costo y a la disponibilidad presupuestal. Ahí siempre hay un pequeño talón de Aquiles que hay que tener bien en cuenta. Es por eso que el coordinador de obra o el gerente de obra del empresariado privado no puede estar anclado a su escritorio en obra. No solo tiene que caminar en obra, tiene que salir un rato y mirar, a ver, mi stakeholder más preciado e importante ahorita, a la entidad. Muy bien, lo visitaré, cómo está la disponibilidad presupuestal, cómo está la tendencia, para saber en qué entorno me muevo, ¿sí? Pues si no tengo la disponibilidad presupuestal, me toca ser creativo y optimizar costos. Sí, Fabiola. Muy bien, fíjate, esta es otra pregunta de Ferni. Señala, buenas noches. ¿Qué pasaría si ya tiene aprobado un adicional, por ejemplo, del 10%, solo le quedaría 5% para asumir estos gastos? Lo cual no sería suficiente, indicar alternativas. Y en este punto, yo tengo una posición que este decreto legislativo que hemos hablado es un decreto legislativo, es una norma especial. Te señala claramente que está demarcado y marca perfectamente su ámbito y alcance, dice aquellas obras públicas paralizadas como el motivo de la declaratoria de emergencia, check. Se le va a reconocer la ampliación de plazo, check. Pero la novedad que comentábamos era justamente que dice que una vez aprobada la ampliación de plazo, dentro de los 30 días, el contratista presentará el reconocimiento de costos directos y gastos generales vinculados, repito, vinculados propiamente a la ejecución del nuevo cronograma de obra post-COVID. Entonces, este procedimiento acotado, específico, ad hoc, no tiene ninguna vinculación con las prestaciones adicionales reguladas, ¿no es cierto?, en el marco de legislación, regula estos casos para ese tipo de contratos y acotado exclusivamente al estado de declaratoria de emergencia. Entonces, va por cuerdas separadas. Después, dice lo siguiente. ¿Cuál
serían los mecanismos que debemos adoptar para acelerar el pronto pago a la entidad en una situación de pandemia? Más aún si casi todo su personal no está laborando. Sí, claro, es un legítimo reclamo. Los diversos gremios de la construcción, de la Cámara de Comercio de Lima, Capeco y otros, sí han levantado, ¿no es cierto?, esta alerta y han dejado sentada esta posición que la ruptura de cadena de pagos ya es insostenible y que sí sería prudente por parte del Estado activar algún mecanismo que por lo menos se paguen las valorizaciones que ya estaban pues aprobadas, ya estaban en camino a este trámite administrativo. Vamos a otra pregunta, de pronto vinculado más en el siguiente punto. Sí. Solo una acotación. Como siempre hemos mencionado, la naturaleza del alcance. La naturaleza del alcance, ¿sí? Como bien has precisado, una cosa son los adicionales propios de la obra, de repente por razones de proyecto, por razones de suelo, etc. Y otra cosa es estas variaciones de alcance que se están dando como resultado de la pandemia. Y son dos cosas distintas, ¿sí? Solamente para reforzar lo que estabas comentando. Por favor, sigue. Muy bien. Ángelo, en el caso de obras atrasadas, ojo, en el caso de obras atrasadas, teniendo presente la directiva recientemente publicada, entiendo que solo se podrá reprogramar el saldo contractual de obra. Pregunta, ¿deberán estas obras asumir los costos directos que se hayan generado por partidas atrasadas? ¿Existe algún matiz adicional para obras en atraso? Fíjate, acá yo quisiera compartir un punto de esta pregunta que es muy interesante de Ángelo. Asumamos que el día que es el 15 de marzo, ¿ok?, es el corte. Asumamos el caso que hay un contratista que tiene la obra adelantada, ¿ok? Está adelantado, vamos, un número, 20 días. Viene el estado de emergencia, luego cambian absolutamente los rendimientos, y entre comillas, plazo que tenía adelantado, no lo va a recuperar nunca, porque en realidad se va a tener que someter a los nuevos rendimientos de la obra. Esto ocurre lo mismo con los atrasos de obra. Si tenías la obra atrasada, ¿qué oportunidad tienes de aplicar calendarios acelerados, de aprovechar holguras en alguna parte de la obra? Ninguna, porque te sometes nuevamente a nuevos rendimientos. Y entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que simplemente va a tener que sujetarse al nuevo plazo de rendimiento y estas situaciones van a ser subsumidas por esta condición especial que se da con los nuevos rendimientos de la obra. Hay otra pregunta en este tema. Con respecto a los expedientes aprobados que ya están por licitarse, deben ser modificados para incluir los gastos por COVID, ¿ok?, y rendimientos. O sea, esta etapa podría darse al inicio de la obra. Bueno, definitivamente creo que acá hay una restricción legal. O sea, toda obra, antes del inicio de la misma, debe cumplir con todos los planes sanitarios, de seguridad y demás. O sea, se tiene, ¿no?, que hacer este ajuste. Aquí me llega otra pregunta. En ese caso, discúlpame, en ese caso su saldo de obra es 100%. O sea, lo aplicable sería a toda la obra, obviamente. Sí, gracias por la acotación. Y, Alexis, hay aquí otra pregunta que me está llegando fíjate lo que señala lo siguiente. En el caso, o sea, esta dice, en el caso del plazo, probablemente no sea un tema urgente, pero igual debería demorarse más del plazo aprobado para ser resuelto. Considerando que un arbitraje puede tomar entre 1 y 2 años. Si ves el plazo aprobado y no hay laudo,
o no se ha ido a anulación, ¿será un problema? Me parece que está en el caso, en el escenario que el contratista propone un plazo, como señalamos, de 180 días y la entidad dice 120. Activar el mecanismo de controversia, sin duda, no lo va a resolver ni en 30 días ni en 60. Y me da la impresión que para cuando culmine la obra, todavía no se habrá ni siquiera emitido el laudo. ¿Sería un problema? Bueno, esta situación sin duda es un problema operativo, real, pero es similar a otros casos, ¿no? O sea, es similar a lo que pasa en los contratos que no están sujetos a esta particularidad de emergencia sanitaria. Pueden pedir un adicional de obra o una ampliación de plazo, se termina el contrato y eso está en controversia y simplemente pues queda la situación pendiente de resolución a nivel de tribunal. Y ya el tribunal determinará si tiene o no la razón para ordenar a la entidad que se le reconozca lo que considere pertinente. Muy bien. Yo quisiera solamente ya pasar a un par de preguntas. Una acotación. Sí. En management, en procesos de negociación, sabemos que tenemos que llegar a un trade-off, comparación, balance, ¿no? Tener en cuenta el beneficio-costo. A ver, me pongo de acuerdo, me faltan 30 días para ponerme de acuerdo. ¿Cómo están mis costos? ¿Cómo me impactan? ¿Y cómo me impacta si voy a esperar 2 años, 3 años para que me den la razón? ¿Qué pesa más, mi ego? Discúlpenme, pero aquí en rentabilidad económica los números son claros, ¿no? Entonces se toca tomar una decisión gerencial para que la rueda siga moviéndose. Mejor me desocupo rápido y continúo con otros proyectos y aseguro mi rentabilidad. Pero es una decisión gerencial. Yo no puedo limitar el derecho a nadie que vaya a un arbitraje. Sí. Fíjate, Alexis, sé que te he pedido que terminemos con un par de preguntas, pero vamos a ver si podemos hacer un par y una más. Luis Enrique, buenas noches. La solicitud de ampliación de plazo excepcional que presente el contratista debe cuantificar los costos directos y gastos generales. Correcto. Deben de adjuntarse los documentos que acreditan fehacientemente en que se incurrió. Entonces, señala lo siguiente. ¿Qué documento sustenta? Ejemplo, por favor. En el caso de la directiva, si nos pide un ejemplo, señala lo siguiente. En el tema de la paralización por el estado de emergencia, la directiva te señala que te reconoce los costos directos y los gastos generales. Y te pregunta, ¿qué costos directos o gastos generales podría ocurrir en todo este periodo? Es lo que te está preguntando. Ok. Un ejemplo bien simple, lo que acabamos de decir en la presentación. ¿Cuántas veces en obra normalmente tenemos que movilizar? ¿Y cuántas tenemos que desmovilizar? Pregunto, ¿no está eso en costo directo? Eso está en costo directo. Sin embargo, ahora estoy particionando partidas, he movilizado, probablemente he desmovilizado, probablemente tenga que volver a movilizar y luego desmovilizar finalmente. Si eso es cierto, verificable, condición que lo puede ver el supervisor y es real, ¿por qué no cobrarlo? Es justo. Pero si no lo has hecho, pues obviamente que no. Nuevamente, no nos aprovechemos de la pandemia. Sí, estamos en contra de eso. Lo que es justo se reconoce. ¿Dónde va eso? Costo directo. Es un pequeño ejemplo de lo que puede ir en costo directo. Fíjate, acá hay otra pregunta. Según la directiva recientemente publicada, ¿no? La ampliación de plazo debe considerar todos los plazos necesarios hasta la reactivación de la obra. ¿De qué manera puedo calcular, ¿no?, el plazo para la implementación del plan de saneamiento? ¿Y cómo voy a poder cobrar los gastos generales de este periodo? Okay. ¿Te quedó clara la pregunta? A ver, ¿se refiere al periodo de paralización de ahorita? ¿De ahorita? ¿O del reinicio sí. Ya? Bueno, asumamos de reactivación, no asumamos, pongamos ese escenario porque no me queda muy clara la pregunta. Para el tema de la reactivación hemos señalado que tienes que sincerar e identificar todos tus gastos generales.
A ver, no es tan difícil. Si tenemos un rendimiento o varios rendimientos que están impactados y echamos una corrida en pro y en primavera, ¿no? Como ustedes gusten, ¿sí? Teníamos un plazo de un año y ahora nuestro PER-CPM nos lleva a 14 meses. ¿Es sustentable? Respuesta sí. ¿Cómo puedo demostrarlo a mayor tiempo? De esa manera. ¿Eso impacta gastos generales? Sí, porque los gastos generales que ya lo tienen en la plantilla y sus presupuestos contractuales, pues lo único que van a hacer es cambiar, ¿no? Poner el número que corresponde sincerado y así obtendrán el incremento en gastos generales. Y yo creo que ya terminamos con esta pregunta. Fíjate, es la pregunta de Fermi Ramos. Y claro, con cargo de que, si Alexis me acompañas en esta jornada académica, que las preguntas que no hayamos podido contestar, pues las contestamos por correo. Con mucho gusto. Con mucho ¿Sí? gusto. Muy bien. Bajo ese compromiso, entonces vamos a leer la última pregunta de Fermi. Señala lo siguiente. Muy buenas noches. En el caso de obras que ya tenían fecha de recepción y por motivos de emergencia sanitaria no se sabe cuándo será la nueva fecha de recepción, se tiene gastos de fianzas y pólizas, entre otros. Y pólizas, entre otros. ¿Se puede solicitar el reconocimiento de estos gastos? En mi opinión, rotundamente sí. Sí, y concuerdo contigo porque inclusive el último párrafo de la directiva 6.2 dice que de estas disposiciones inclusive benefician a cualquier obra que tenía prevista una fecha de ejecución final anterior a la ocurrencia de la declaratoria de emergencia. Bueno, Alexis, por mi parte, estoy sumamente contenta que hayamos podido participar juntos en esta jornada académica. Agradezco nuevamente a Mayo y te dejo a ti con las palabras finales para que cierres el evento. Claro, muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a todas las personas que han dedicado un espacio de su valioso tiempo para conversar, para dialogar sobre estos temas y sobre todo para darle unos minutos a formar conciencia en relación a la reactivación responsable. ¿Sí? Seamos responsables de nuestros actos, seamos líderes en cada evento que hagamos y propendamos a que este país se reactive y para ello debemos valorar a nuestro talento humano. Enfoquémonos ahí, no muramos en el intento. Ese talento humano nos va a dar rédito, nos va a redituar, nos va a permitir alcanzar las metas. Tendremos un tiempo para capacitarlos y obtener las metas. ¿Sí? Movamos esta rueda económica. Un fuerte abrazo. Igual, Muchas gracias. Muy bien, gracias. Queremos agradecer a nuestros dos especialistas por esta excelente presentación. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que permitirá a Mayo Educación Ejecutiva brindarles cada vez un mejor servicio. Por otro lado, esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online Normativa y herramientas contractuales de aplicación en emergencia COVID-19 que inicia el próximo jueves 28 de mayo. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.